amiga de mi tía le robó la mejor oportunidad de su vida. Les voy a contar la historia de mi tía, y créanme, es de esas que te dejan con la sensación de que la vida puede cambiar para siempre en cuestión de minutos. En mi familia siempre supimos que mi tía, siendo la mayor, tenía la costumbre de querer tomar las decisiones por todos. Hablaba con autoridad como si supiera lo que hacía. Pero la realidad es que nunca fue buena tomando decisiones. Y lo peor, esa forma de ser la terminó llevando a cometer uno de los errores más grandes de su vida. Mi mamá me lo contó hace poco. Y todavía suena injusto y frustrante, porque fue como ver a alguien entregar su futuro con sus propias manos. Todo comenzó cuando mi tía estaba estudiando. Tenía una amiga con la que compartía casi todo. Eran inseparables, se apoyaban mutuamente, aunque para ser honestos, era mi tía la que más ayudaba a su amiga a pasar las materias. Esa amistad parecía sincera, pero como van a ver, terminó siendo un error confiar tanto. Llegó el momento decisivo, las prácticas profesionales. En ese entonces había una empresa considerada de las mejores del país. Entrar ahí era un privilegio que aseguraba trabajo, prestigio y un futuro sólido. Muchos soñaban con esa oportunidad porque si hacías bien las prácticas, te contrataban después. Y aunque no quisieras quedarte, ese nombre en tu currículum abría cualquier puerta. Mi tía y su amiga consiguieron entrevistas ahí. Era su momento de brillar. Mi tía lo hizo también en la primera entrevista que la empresa le dio una instrucción clara. Debía llamar el viernes a las 3:00 p.m. en punto para confirmar la siguiente etapa. Esa instrucción se la dieron solo a ella, no a su amiga. En otras palabras, ya estaba dentro. Solo tenía que hacer la llamada, pero aquí es donde entra en juego su ingenuidad. En vez de guardarse la información, decidió contársela a su amiga. Peor aún, acordó con ella que ambas llamarían al mismo tiempo para que tuvieran la misma oportunidad. El viernes llegó. Mi tía, con toda la confianza del mundo, esperó a que dieran exactamente las 3:00 p.m. y marcó el número. Pero lo que escuchó la dejó helada. La vacante ya estaba ocupada. ¿Por quién? Por su amiga que había llamado un par de minutos antes. La oportunidad única, la que era prácticamente suya, desapareció frente a sus ojos. Y lo peor, se la arrebató la misma persona a la que había ayudado durante años. Ese momento marcó un antes y un después. Podría sonar exagerado, pero la vida de mi tía cambió radicalmente desde ahí. Hoy, años después, no logró construir la carrera que pudo haber tenido. Es ama de casa, trabaja ocasionalmente como costurera, y su situación familiar no es la mejor. Su esposo tiene problemas de salud que pronto le impedirán trabajar, y aunque tiene 2 hijas, ninguna logró despegar como ella hubiera querido. Su hija mayor quedó embarazada muy joven y necesita ayuda constante para cuidar al bebé. Su hija menor tenía un futuro brillante estudiando medicina en una de las mejores universidades, pero los gastos eran insostenibles y tuvo que dejarlo todo. Ahora trabaja como secretaria en un consultorio. Cuando pensamos en lo diferente que pudo haber sido su vida si hubiera tomado esa llamada sola, es imposible no sentir rabia. Esa ingenuidad le costó la oportunidad de su vida. Y aquí viene lo más irónico. En la familia ya nadie se sorprende, porque siempre fue así. Siempre eligió mal a sus amistades, siempre cedió en momentos clave y siempre quiso quedar como la buena amiga. Pero la realidad es que lo que ella llamaba bondad, en este caso fue ingenuidad pura. La traición fue obvia, pero la decisión de confiar ciegamente fue suya. Y ahora las consecuencias las vive cada día. Lo más duro es pensar que no solo perdió ella. Sus hijas también heredaron ese destino, y todo porque una sola llamada no la hizo a tiempo. Hoy seguimos hablando de esa historia porque es la muestra perfecta de cómo una decisión aparentemente pequeña puede destruirte el futuro. Y les soy sincero, aquí en la familia hay debate. Algunos dicen que fue la culpa de la amiga por ser desleal. Otros dicen que la verdadera culpable fue mi tía, por ingenua. Yo, en lo personal, creo que fue una mezcla de ambas. Pero lo que tengo claro es que esa decisión cambió todo. Lo dejo abierto porque esta historia no termina aquí. En una primera actualización voy a contarles qué pasó con esa amiga, porque el karma le llegó de una manera inesperada. Y en la segunda actualización les voy a revelar cómo la relación de mi tía con su propia familia se quebró por completo a raíz de esto. Al final, lo que parecía solo una llamada fue el inicio de un efecto dominó que hasta hoy sigue cobrándose consecuencias. Actualización. Pasaron los años y aunque mi tía nunca lo dijo en voz alta, en la familia todos sabíamos que seguía resentida con aquella amiga que le arrebató su oportunidad. Lo curioso es que durante un tiempo a esa mujer le fue muy bien. Entró a la empresa, creció rápido y se volvió el orgullo de su familia. Era como si la vida la hubiera premiado por ser traicionera. Pero el tiempo cobra factura. Resulta que esa misma empresa, que era tan prestigiosa, también tenía fama de ser muy competitiva y de exprimir a sus trabajadores.
La amiga de mi tía empezó a obsesionarse con escalar posiciones, pero como había entrado sin méritos propios, tenía que inventar contactos, mentir en su desempeño y aprovecharse de otros. Todo le funcionó un par de años, hasta que la verdad salió a la luz. Un jefe descubrió que parte de los proyectos que ella presentaba no eran suyos. Había plagiado informes, copiado trabajos de compañeros y mentido en resultados. La empresa no dudó, la despidieron de inmediato y quedó con la reputación destrozada. Nadie en el mismo rubro quiso contratarla después, porque el chisme corrió como pólvora. En pocas palabras, esa victoria que consiguió robándole la oportunidad a mi tía, terminó siendo pan para hoy y hambre para mañana. Lo más irónico es que, según cuenta mi mamá, tiempo después la amiga buscó a mi tía para pedirle ayuda, porque no encontraba empleo estable. Quería que la recomendara en el taller de costura donde ella trabajaba a veces. Imagínense, de estar en la mejor empresa del país a depender de la misma persona a la que traicionó. Y aunque mi tía es ingenua, esta vez no cedió. Le cerró la puerta con frialdad. Ese día entendí algo. El karma existe aunque llegue tarde. Actualización. Pero la historia no termina ahí. El verdadero problema vino después, dentro de la propia familia. Como dije antes, mi tía siempre quiso tener la voz de mando en todo, incluso cuando sus decisiones eran pésimas. Con los años, su tendencia a sacrificarse por hacer lo correcto también afectó a sus hijas. Cuando la mayor quedó embarazada muy joven, toda la familia se volcó para ayudarla. Pero la más afectada fue la hija menor, la que tenía un futuro brillante en medicina. Mi tía decidió que los pocos recursos que tenían debían destinarse a apoyar a la mayor, porque ya tenía un hijo y necesitaba más ayuda. Eso significó dejar de pagarle la universidad a la menor. La decisión partió en dos a la familia. Unos la apoyaron, diciendo que la prioridad era el bebé. Otros pensamos que fue repetir la misma historia. Sacrificar el futuro de alguien con verdadero potencial por una idea mal entendida de solidaridad. Con el tiempo, la hija menor le guardó un resentimiento enorme a mi tía. Nunca la perdonó por truncarle los estudios. Y esa herida aún sigue abierta. Casi no se hablan y cuando lo hacen, las discusiones son inevitables. Hoy mi tía vive con ese peso. Perdió la gran oportunidad de su vida por confiar en una amiga equivocada. Y años después repitió el mismo patrón con su propia hija. La diferencia es que esta vez no fue solo su destino el que cambió, también arrastró al de toda su familia. Y aquí dejo esta reflexión. Hay decisiones que parecen nobles, pero que esconden un costo demasiado alto. ¿Hasta qué punto ayudar a otros significa traicionarte a ti mismo?